La ULPAM fue sede del 7º Simposio Internacional de Historia de la Masonería y los movimientos asociativos latinoamericanos y caribeños. La actividad es organizada por el Instituto de Estudios Sociohistóricos de la Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. El evento reunió a investigadoras e investigadores de diferentes centros académicos nacionales e internacionales que revisan e interpretan desde una perspectiva científica la historia de la masonería. Para nosotros es muy importante porque una universidad del interior de la Argentina, ¿no? Recibe a la comunidad científica del mundo sobre una problemática que se investiga en el área de la historia y de las ciencias sociales en realidad. Y también es importante en el contexto actual pensar que la universidad sigue siendo el ámbito de producción de conocimiento, ¿no? Y reivindicar la producción de conocimiento como uno de los pilares sustantivos de la universidad, y donde la universidad, a pesar de que no tenemos recursos y que los recursos están diezmados, todavía seguimos apostando y seguiremos apostando a los ámbitos de debate en torno al desarrollo científico. La masonería, ante todo, es un producto propio de su época. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la época vamos a encontrar una producción cultural de una organización que conocemos como masonería con características muy específicas. Su origen definitivamente está en los gremios de albañiles medievales. Los diferentes oficios se organizaban en gremios, cofradías dedicadas a un santo o una virgen en particular, para resguardar y desarrollar su oficio. Dentro de todos estos gremios, el gremio más importante era el de los albañiles. ¿Por qué? Porque eran los encargados de construir la casa de Dios. Con el advenimiento de la modernidad en un proceso de diferentes situaciones intraeuropeas, como las guerras de la religión, reforma contra reforma, el renacimiento, la transformación en usos de energías y técnicas productivas, entre otras, en los oficios o los gremios de oficios, las cofradías de oficios, dejaron de tener sentido para el mundo europeo, con excepción del gremio de los albañiles. ¿Por qué? Porque son quienes construyen la casa de Dios. No obstante, el Renacimiento le otorgó al arte, a la arquitectura, a la construcción, nuevas dinámicas, nuevas formas, nuevas técnicas para poder crear, planear, diseñar edificios como una catedral, un palacio o un castillo. Eso lleva a una proliferación de academias de arquitectura o de arte de construcción. Con lo cual, también ya deja de tener mucho sentido que existan estas cofradías y gremios de albañiles. Entonces, ¿qué sucede en estos grupos? Se empiezan a aceptar, en especial, personas de otras ocupaciones, pero en particular a sus patrocinadores. A veces abogados, médicos, etc. Con la inclusión de personas de diferentes oficios, estamos en un proceso de transición entre el siglo XVI y el siglo XVII. La lógica de construcción se empieza a transformar. Y con la Ilustración, finalmente, se transforma a pasar de, en el medievo, constructores de la casa de Dios, a constructores de la humanidad. Y se transforma la organización, siempre conocida como logia, en un espacio de transformación de la persona, en términos espirituales, por medio de rituales iniciáticos, de carácter esotérico y a veces hasta místicos. Ahora bien, desde el inicio, a pesar de que su objetivo principal era elaborar un gremio con características a veces hasta del sindicato actual, y de protección del constructor o el albañil, desde el principio estos rituales simbólicos, máximo por su dinámica de cofradía y de entrega a un santo o una virgen en particular, masonerías de origen cristiano sin duda alguna, estos rituales y estos símbolos siempre existieron.
Porque además está la regla o la ley del secreto, pongámoslo en estos términos, que era el del secreto profesional de la técnica, ¿verdad? Y está esa dinámica de maestro-discípulo, la cuestión iniciática. Entonces, eso gusta a las nuevas profesiones, muchas veces conocidas como oficios liberales, que son parte de esta nueva burguesía, que es excluida de los espacios de la aristocracia. Ahí viene su origen. Y la masonería empieza a evolucionar, al punto en que se convierte exclusivamente ya para el siglo XVIII en ese espacio donde se unen personas, donde se integran personas, donde se asocian personas, buscando mejorar como tales. Podemos hablar en Argentina de masonería desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Desde ese periodo tenemos o hay registro de logias, ¿sí?, en el país, porque surgen justamente en un contexto de efervescencia asociativa. Es decir, estas logias que surgen no surgen de un momento a otro, sino en el marco de otras asociaciones de la sociedad civil, ¿sí?, que surgen en ese momento. Y bueno, va a ser un espacio muy atractivo, ¿sí?, estas logias, para, digamos, la clase dirigente de ese periodo. Por eso es importante entender, nosotras desde una mirada histórica, a estas logias masónicas, no tanto de una mirada secreta, oculta, sectaria o esotérica o ritualística, sino como espacios de sociabilidad, ¿no? Desde esa mirada nosotros de hecho hablamos de sociabilidad masónica, ¿no?, como ámbitos donde las clases dirigentes de estos años también se reunían para pensar un proyecto de país, un modelo de organización nacional, para discutir valores, ¿no?, como por ejemplo valores vinculados a la construcción de una sociedad laica, ¿no? De hecho, por eso también van a ser comunes los conflictos en estos años con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la masonería surge un poco en estos años. Las primeras logias que se configuran son logias de extranjeros, ¿sí?, de franceses, de ingleses, que traen justamente esta práctica desde sus países de origen y las quieren, digamos, replicar en este país de adopción, ¿no? De hecho, lo mismo ocurre en el territorio nacional de La Pampa, ¿no? Las primeras logias que surgen van a ser conformadas en su gran mayoría, no exclusivamente, por inmigrantes, ¿no? Después las prácticas o esta práctica de esta forma de asociacionismo se traslada a otros, a otros sectores también sociales y los propios argentinos comienzan también a conformar sus logias. Yo hablo de logias, pero a partir de 1857 podemos hablar de masonería. ¿Esto qué significa? Que este año es cuando se conforma la Gran Logia Argentina con las logias existentes en ese momento, ¿no? Que es lo que le da, digamos, si se quiere, una existencia formal a la masonería, porque nuclea, si se quiere, la Gran Logia a las logias regulares, ¿sí?, que existen en ese momento en el país. La masonería en La Pampa se da en un proceso de conformación del Estado pampeano, ¿no?, del Estado de lo que nosotros denominamos el Territorio Nacional de La Pampa. Es como parte del proceso de constitución de La Pampa. Luego de la llamada conquista del desierto, La Pampa comienza un proceso de conformación de su estructura institucional, política, cultural, y en ese proceso se debate cuál es el destino que va a tener La Pampa, es decir, qué perfil va a tener La Pampa en cuanto a su constitución política, ideológica, y allí es que aparecen diferentes grupos e instituciones que debaten en torno de este perfil que va a tener lo que era en ese momento el territorio de La Pampa. Allí habían surgido fundamentalmente, La Pampa surge como parte de un proyecto liberal, ¿sí?, pero donde la Iglesia Católica tiene un poder importante, fundamentalmente con los grupos salesianos, y donde pensaban que era posible construir una Pampa católica. Cuando surge esta idea a partir de la acción fundamentalmente de la Iglesia, otros grupos no católicos empiezan a debatir y decir, nosotros queremos otro perfil para este territorio. Y en ese sentido aparecen los socialistas, los anarquistas y también los masones. Cuando nosotros como grupo de investigación en la Universidad de La Pampa empezamos a estudiar la masonería, lo hacemos porque es la propia Iglesia Católica la que nos da la pista de que tenían dificultades para construir una Pampa católica a partir de la existencia de grupos masónicos.
Y la masonería, entonces, es una forma de asociacionismo, de construcción de esta estructura institucional, en una época donde no existían los partidos políticos en La Pampa. La masonería, el auge de la masonería, es de las 2 primeras décadas del siglo XX, cuando la institucionalidad política partidaria no existía. Cuando surge el Partido Socialista, cuando surge el Partido Radical, empiezan a decaer estas organizaciones masónicas precisamente porque estos masones que participan en estas asociaciones luego van a dar cabida a los partidos políticos. Nosotros lo que hemos estado viendo es la importancia que tuvieron como investigación, lo que pudimos ver, cómo en el debate político, en el debate público de la historia de La Pampa, la existencia de grupos que debatían hacia dónde iba a ir La Pampa, y los masones son uno de ellos.